Durante 2 años, el cuerpo del millonario permaneció inmóvil, atrapado en un coma que nadie podía revertir. Los médicos y la familia ya se habían rendido. Pero todo cambió en el instante en que un niño de la calle entró en ese hospital y dijo con una certeza inquebrantable: «Tu coma termina ahora». Lo que ocurrió después es algo que ni siquiera los médicos podían explicar. Durante años, Miguel Herrera fue más temido que respetado. No era solo arrogante, era cruel. Humillaba a empleados en público, rompía contratos solo para demostrar que podía, se empeñaba en destruir la autoconfianza de cualquiera que se atreviera a desafiarlo. En las reuniones gritaba a quien cometía errores, sin importar si era un ejecutivo experimentado o un simple pasante. El poder se le subió a la cabeza de una manera que lo convirtió en un hombre frío, insensible e implacable. Para él las personas eran piezas desechables en un juego donde solo él podía ganar. Pero ahora, ese mismo hombre estaba allí, desde hacía exactamente 2 años, en coma, inmóvil, atrapado en una cama de hospital. El cuerpo que antes caminaba con la postura de un rey, ahora parecía un muñeco abandonado. La piel, antes bronceada por los viajes millonarios, ahora era pálida como porcelana. Los ojos cerrados, los músculos atrofiados y lo único que todavía mostraba que había vida allí eran los monitores cardíacos, y aún ellos cada día más débiles. Un contraste brutal entre el gigante que fue y el hombre que ahora apenas podía respirar por sí mismo. Médicos y familiares ya no hablaban de recuperación, solo de tiempo. Tiempo para aceptar lo inevitable. Tiempo para decidir cuándo sería el momento de desconectar los aparatos. En cada reunión en la sala de cuidados intensivos, el ambiente se volvía más pesado. Miradas al suelo, respiraciones profundas, la sensación de que un ciclo estaba llegando a su fin. Pero lo que nadie sabía era que esta no era la primera vez que Miguel enfrentaba la muerte de cerca. En lo más profundo de su mente dormida, enterrado bajo años de arrogancia y negación, un episodio de la infancia comenzaba a resurgir. Como un eco distante, Miguel revivía un día de verano en el lago, jugando con su mejor amigo de aquella época, Diego, un niño amable y valiente. Solo tenían 8 años, y Miguel, desobedeciendo la advertencia de su mejor amigo, nadó hasta una parte del lago conocida por ser muy profunda. Diego gritó, le pidió que regresara, pero Miguel no escuchó. En pocos minutos empezó a ahogarse, luchando en desesperación. Y entonces, solo recuerda el rostro de Diego apareciendo de la nada. Su amigo se lanzó al agua sin pensarlo 2 veces. Nadó con todas sus fuerzas, arrastró a Miguel hasta la orilla y logró salvarlo. Pero mientras Miguel era puesto a salvo, Diego no tuvo la misma suerte. Exhausto, sin fuerzas, se hundió y murió ahogado allí mismo, sin que nadie pudiera hacer nada para salvarlo. Una pérdida que Miguel enterró junto con todas las emociones que pasó toda la vida negándose a sentir. El miedo, el dolor, la culpa, todo encerrado bajo 7 llaves. Desde aquel día Miguel decidió que nunca más sería débil, nunca más dejaría el destino en manos de nadie. Se construyó como un imperio, pero un imperio de arrogancia, rencor y soledad. Ahora, allí, inconsciente, rodeado de máquinas, apenas lo sabía, pero estaba a punto de vivir el segundo rescate de su vida. El reloj de la unidad de cuidados intensivos marcaba las 6 de la mañana cuando la decisión fue oficializada. Tras semanas de discusiones, los familiares de Miguel finalmente firmaron los documentos, autorizando la desconexión de los aparatos. Las lágrimas corrían discretas por los rostros de algunos, mientras que otros solo miraban al suelo, sin tener el valor de mirar el cuerpo inmóvil del empresario. Los médicos, con expresión seria, comenzaron a preparar el procedimiento. Ajustaron los monitores, redujeron gradualmente la ventilación mecánica e informaron que en pocos minutos el proceso sería iniciado. El ambiente en la sala
era de luto anticipado. Los profesionales de la salud se movían con gestos contenidos, casi solemnes, como si cada acción fuera parte de un ritual silencioso de despedida. La última etapa sería desconectar el respirador artificial. El médico jefe, con los ojos vidriosos, ya colocaba la mano sobre el interruptor del equipo cuando, de repente, una voz infantil resonó en el ambiente, un grito corto, pero firme. ¡No! Todos se detuvieron en el mismo instante. Todas las miradas se dirigieron hacia la puerta, y allí de pie estaba él, un niño, delgado, con ropa rasgada, pies descalzos y el rostro sucio de polvo, como un niño que viviera en la calle. El cabello despeinado le cubría parcialmente los ojos oscuros y decididos. Avanzó hasta la cama de Miguel, ignorando los gritos de las enfermeras y a los guardias de seguridad que ya corrían hacia él. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste?», preguntó uno de los médicos, intentando detenerlo. El niño respondió, sin dudar, con una voz que parecía cargar un peso mucho mayor que su edad. «Puedo curarlo». La frase cayó como una bomba en medio de la sala. Los médicos se miraron atónitos, sin saber si estaban ante una alucinación colectiva o ante el delirio de un niño desesperado. Antes de que alguien pudiera decir algo, el niño dio un paso al frente, levantó la palma de su mano izquierda, la acercó lentamente a la frente de Miguel y en un movimiento lleno de intención se detuvo a pocos centímetros de tocarlo. En ese instante, una luz suave, dorada, comenzó a salir de su mano. No era una luz común. Tenía una intensidad que parecía atravesar el aire, iluminando el rostro pálido de Miguel. Los ojos de los médicos se abrieron de par en par, completamente paralizados ante la escena. Y entonces, con una firmeza que no correspondía a la fragilidad de ese cuerpo infantil, el niño dijo, alto y claro, «Su coma termina ahora». El efecto fue inmediato y devastador. Los monitores, que antes mostraban latidos débiles e inestables, comenzaron a sonar como locos. Las líneas de los gráficos saltaron. Las alarmas sonaron por todos los rincones de la sala. Una enfermera dejó caer la bandeja con jeringas, tal fue la sorpresa. Otro médico, con las manos temblorosas, corrió a verificar los signos vitales. El corazón de Miguel, que parecía listo para rendirse, ahora latía con fuerza, como si luchara por recuperar cada segundo perdido. Era como si la vida hubiera sido inyectada allí, de una sola vez, en una descarga de energía imposible de explicar. Y entonces, en un movimiento lento y vacilante, Miguel abrió los ojos. La mirada estaba turbia, confusa, pero estaba ahí, vivo, respirando por sí mismo. Los médicos quedaron boquiabiertos. Algunos se taparon la boca con las manos, otros simplemente retrocedieron 2 pasos en estado de shock. La sala, que minutos antes se preparaba para una despedida, ahora era puro caos e incredulidad. Uno de los profesionales corrió a comprobar los reflejos, mientras otro llamaba por más equipos de soporte. Era como si nadie supiera exactamente qué hacer, porque nadie jamás había presenciado algo así. Cuando, en medio del alboroto, alguien finalmente recordó preguntar al niño, «¿Qué hiciste? ¿Quién eres?». Él ya no estaba allí. El espacio donde había estado segundos antes, ahora estaba vacío. No había señal del niño, ni en las puertas, ni en los pasillos, ni en las escaleras de emergencia. Era como si hubiera desaparecido en el aire. Un silencio extraño se apoderó de la sala, hasta que la voz débil de Miguel rompió el clima, preguntando con esfuerzo, «¿Qué pasó?». Los médicos se miraron entre sí, aún en estado de shock, y uno de ellos respondió con la voz entrecortada, «Un niño apareció y te curó, de una forma que no podemos explicar». Los días que siguieron a aquel despertar fueron de confusión y silencio para Miguel. Permanecía sentado en la cama, mirando fijamente la puerta de la habitación, como si esperara que en cualquier momento el niño entrara de nuevo.
Los médicos intentaban explicar lo improbable con términos técnicos. Quizá un estímulo neurológico inesperado, una respuesta tardía a los tratamientos, un milagro, quién sabe. Pero ninguna de las teorías tenía sentido para Miguel. El rostro de aquel niño, los ojos determinados, la voz firme diciendo «su coma termina ahora». Todo eso estaba grabado en su mente como fuego en madera seca. Y junto con la confusión vino la rabia, una rabia intensa por no tener el control de la situación. En cuanto recuperó un poco de fuerza, Miguel dejó claro que no quería saber nada de descanso. Aún débil, con las piernas temblorosas, ordenó con brutalidad: «Contraten a los mejores, quiero que encuentren a ese niño, y lo quiero ahora». El tono de voz era cortante, como en los viejos tiempos, cuando humillaba a empleados por pequeños errores. Mandó a poner al mejor detective privado de la ciudad en el caso. Exigió que revisaran todas las cámaras de seguridad del hospital, los registros de entrada y salida, las listas de visitantes, informes de seguridad, todo. No importaba el costo, ni la dificultad. Miguel estaba obsesionado. Y esta vez, quien no diera resultados, escucharía lo peor de él. El equipo de investigación se sumergió en los archivos. Las imágenes de las cámaras eran analizadas cuadro por cuadro, y fue entonces cuando llegó la primera gran frustración. Exactamente en los minutos previos al milagro, las cámaras de la unidad de cuidados intensivos presentaron fallas inexplicables. Pantalla negra, señal interrumpida, como si alguien o algo no quisiera que ese momento quedara registrado. Al escuchar esto, Miguel se volvió incontrolable. Arrojó una jarra de agua contra la pared, haciendo que los pedazos de vidrio volaran por la habitación. «Inútiles. ¿Para qué les pago? Encuentren otra explicación, otra imagen. Revisen cada segundo de esas grabaciones», gritó con la voz ronca y furiosa. Los intentos de localizar testigos también fueron un fiasco. Enfermeros y médicos estaban tan atónitos en el momento del milagro que apenas podían describir los detalles del niño. Algunos juraban que tenía unos 8 o 9 años, otros decían que era mayor, otros aún pensaban que tenía una mirada demasiado adulta para el cuerpo pequeño que tenía. Una enfermera dijo que, en medio de la confusión, tuvo la impresión de que el niño la miró a los ojos y sonrió, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo allí. Al escuchar esos relatos vagos, Miguel golpeaba la mesa con el puño, cada vez más impaciente. ¿Cómo es posible que nadie lo haya visto bien? ¿Cómo es que nadie sabe? Son todos unos inútiles, gritaba dejando a todos los presentes completamente avergonzados. Sin poder esperar más, dejó el hospital antes de lo previsto. Contra las indicaciones médicas, se levantó de la cama y exigió el alta. Volvió a casa, pero ni por un segundo logró relajarse. Mandó a distribuir carteles por la ciudad, ofreciendo una recompensa absurda a quien diera cualquier información sobre la identidad o el paradero del niño. Las llamadas empezaron a llegar, la mayoría de curiosos o aprovechados en busca de dinero fácil. Con cada pista falsa, Miguel explotaba de rabia. «Si me llaman otra vez con información inútil, voy a demandar a cada uno de ustedes», amenazaba, arrojando el celular lejos al final de cada llamada frustrada. A esas alturas, hasta los empleados más cercanos ya estaban asustados con la obsesión de Miguel. Apenas comía, apenas dormía. La mesa de su oficina estaba cubierta de papeles, fotos de vigilancia, informes de detectives, anotaciones hechas a mano con letras temblorosas. «Nadie descansará hasta que ese niño sea encontrado», repetía, como un mantra de guerra. El celular no dejaba de sonar, pero Miguel ignoraba todo lo que no tuviera relación con el niño. Su mirada, antes arrogante, ahora estaba tensa, con ojeras profundas y el cabello comenzando a perder el brillo de la salud. Pero aún así, una certeza crecía dentro de él, que todavía no era el final de esa historia, y que la respuesta estaba cada vez más cerca, aunque aún no supiera de dónde vendría.
Esa noche, después de otro día extenuante de búsquedas frustradas, Miguel entró en casa con los hombros encorvados, como si llevara toneladas de culpa y obsesión sobre la espalda. El vestíbulo de entrada, con su mármol frío y las lámparas de cristal, ahora parecía un escenario vacío, sin vida. Sus pasos resonaban por los pasillos, mezclándose con el sonido de su respiración agitada. Llevaba días sin comer bien, apenas dormía, y con cada llamada sin respuestas, la frustración crecía como una llama descontrolada. Subió las escaleras con pasos pesados, sin siquiera mirar a los empleados, que ya evitaban cruzar miradas con él. Al empujar la puerta de la habitación, esperando encontrar solo oscuridad y silencio, se detuvo, se congeló. Allí, sentado al borde de la cama, estaba el niño que lo había salvado en el hospital, el mismo niño, la ropa sencilla, la mirada firme, esa presencia imposible de ignorar. Miguel llevó la mano al pecho, sintiendo el corazón acelerarse, pero el verdadero impacto llegó segundos después. Miguel abrió los ojos, la boca entreabierta, el rostro completamente invadido por una mezcla de incredulidad y pavor. Conocía ese rostro, lo conocía mejor que a cualquier otro. Era Diego. Su mejor amigo de la infancia, el mismo Diego que había visto morir años atrás en aquel lago. No, no puede ser. Esto es imposible, balbuceó, retrocediendo 2 pasos, como si necesitara alejarse para creer lo que veía. Tú, Diego, te vi morir ese día. Yo estaba allí. Te vi, ahogándote. Lo vi todo, gritó, con la voz rasgando el aire como un lamento ahogado. Diego permaneció sentado con una mirada calma pero firme, una mirada que parecía cargar el peso de algo mucho más grande de lo que su edad infantil permitía. Sé que lo viste, Miguel. Lo sé, respondió el niño con voz baja, pero cargada de una certeza que erizó hasta el último cabello de Miguel. Pero lo que no entiendes es que todo es posible para Dios. Las palabras salieron lentas, con una solemnidad que hizo que el aire de la habitación se volviera más denso, casi irrespirable. Miguel llevó las manos a la cabeza como si intentara despertar de una pesadilla, pero la habitación, Diego, todo, seguía allí. El empresario tambaleó hasta la esquina de la cama, las rodillas temblando, el sudor corriendo por la frente. ¿Tú estás diciendo que es real? ¿Que realmente estás aquí? Preguntó con la voz entrecortada, la respiración agitada, casi desesperada. Diego solo asintió con la cabeza. No había duda en sus ojos, ninguna vacilación. Solo una tranquilidad escalofriante, como si aquella escena fuera natural, como si siempre hubiera estado destinada a ocurrir. Miguel respiró hondo, el pecho subiendo y bajando con dificultad, y entonces soltó la pregunta que martillaba su cabeza. ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú quien me salvó en el hospital? Diego lo miró directo a los ojos, una mirada que atravesaba como una navaja. Sí, fui yo. La confirmación cayó como una avalancha. Miguel llevó las manos al rostro, deslizando los dedos por la piel como si intentara arrancar esa realidad de dentro de sí. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Cómo es posible esto, Diego? La voz de Miguel ahora era una mezcla de llanto, rabia, desesperación y confusión. Los ojos se le llenaron de lágrimas. El peso de la situación empezaba a sofocarlo por dentro. El niño permaneció en silencio por unos segundos, solo observando, como si supiera que Miguel necesitaba sentir todo aquello antes de escuchar las respuestas. La habitación, enorme y lujosa, parecía encogerse a su alrededor. Las paredes parecían más cercanas, el aire más pesado. Miguel, temblando de pies a cabeza, se arrodilló sobre la alfombra suave, suplicando como nunca antes en su vida. «Por favor, necesito saber
Dime qué está pasando. Dime por qué estás aquí. ¿Por qué? La desesperación desbordaba en cada palabra, en cada lágrima. El silencio que siguió al grito de Miguel parecía eterno. Continuaba arrodillado, con las manos clavadas en la alfombra, el pecho jadeando como si hubiera corrido kilómetros. Las lágrimas seguían corriendo, calientes, mojando su rostro. Diego seguía allí, inmóvil, observándolo todo con esa mirada de quien carga un peso invisible. El niño entonces se levantó despacio, caminando hacia Miguel con pasos firmes y lentos, como si cada movimiento tuviera un significado mayor que el simple desplazamiento de un cuerpo infantil. La luz de la lámpara al lado de la cama creaba un contraste entre la sombra del niño y la figura abatida del hombre frente a él. Miguel levantó la cabeza, los ojos enrojecidos, el rostro marcado por el dolor y la confusión. «Por favor, Diego, dime, ¿por qué volviste? ¿Por qué ahora?» «¿Qué significa todo esto?», imploró con la voz ronca, casi sin fuerzas. Diego respiró hondo antes de responder, se arrodilló a su lado y con una mano ligera tocó el hombro de su amigo. «Volví porque tenía una misión, Miguel, una misión que me fue dada por Dios». La frase sonó como un trueno dentro de la cabeza de Miguel. Abrió los ojos intentando procesar esas palabras. «¿Misión? ¿Qué misión? ¿Fue para curarme? ¿Eso fue? ¿Viniste para salvarme?», insistió con la mirada suplicante. Diego esbozó una media sonrisa, una sonrisa triste, casi resignada. «Sí, te curé, pero el propósito real no era solo tu cuerpo, Miguel». La respuesta hizo que Miguel retrocediera un poco, aún arrodillado. Las manos le temblaban. «¿Cómo que no era solo eso? Estuve a punto de morir. Me trajiste de vuelta. ¿Eso no es suficiente?», replicó, la voz subiendo de tono, con la rabia y la incredulidad mezclándose. Diego respiró hondo una vez más, bajó la mirada por un instante y entonces respondió con una firmeza que parecía venir de un adulto dentro de ese pequeño cuerpo. «¿De verdad crees que fuiste salvado solo para seguir siendo quien eres?». Miguel abrió los ojos, sorprendido por la dureza de las palabras. Por un instante, guardó silencio, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Diego, notando el impacto, continuó. «Tu curación física fue solo el comienzo. Fui enviado para salvar algo mucho más importante, tu alma, Miguel». Esas palabras resonaron dentro de la habitación como si tuvieran peso propio. Miguel tragó saliva. El corazón volvió a acelerarse. Sintió que las piernas le fallaban por completo y cayó sentado en el suelo sin saber qué responder. Las manos le temblaban tanto que tuvo que sujetarlas contra el pecho. «Pero, ¿por qué? ¿Por qué mi alma? Yo no soy una mala persona», dijo Miguel, casi en tono de defensa, como si intentara convencerse a sí mismo. Diego se levantó, dio algunos pasos por la habitación y se giró de nuevo, la mirada más seria que nunca. «Puede que tú creas que no, pero desde hace mucho tiempo te alejaste de todo lo que es bueno, de todo lo que es justo, de todo lo que es humano». Miguel abrió la boca para protestar, pero Diego levantó la mano interrumpiéndolo. «No necesitas decir nada ahora. No vine para escuchar excusas. Vine para mostrarte lo que necesitas ver y sentir, aunque no quieras». El silencio volvió a adueñarse del ambiente. Miguel miró al suelo, el rostro rojo, las venas del cuello palpitando. Por dentro, la confusión era un torbellino. Era como si el orgullo, que siempre lo había blindado, comenzara a agrietarse. Pero la rabia aún seguía allí, palpitando. «Entonces, ¿es eso? ¿Volviste para darme un sermón?», dijo él con ironía amarga, intentando recuperar el control. Diego solo sonrió, como quien entiende la resistencia de alguien que está a punto de derrumbarse. «Volví para hacerte ver lo que te has negado a ver toda la vida. Y va a doler, Miguel. Va a doler mucho, pero es necesario».
Esas últimas palabras quedaron resonando dentro de Miguel como una sentencia. Permaneció allí sentado en el suelo, con la respiración entrecortada, mirando a Diego como si aún no pudiera creer que todo aquello fuera real. «Por favor, dime qué va a pasar ahora. Yo necesito saber», imploró con la voz quebrada. Diego dio un paso al frente y antes de responder, miró a Miguel a los ojos, con una mirada tan profunda que parecía atravesarle el alma. «Vas a escuchar algo que jamás imaginaste oír», dijo él, dejando un silencio pesado en el aire, como el preludio de algo aún más doloroso que estaba a punto de suceder. El silencio que se apoderó de la habitación fue tan profundo que Miguel podía escuchar su propio corazón latiendo, acelerado y descompasado. Diego seguía allí, de pie, con esa mirada fija, penetrante, como si pudiera ver cada rincón oscuro dentro de su alma. Miguel, aún sentado en el suelo, respiraba con dificultad, sintiendo las manos sudorosas. La garganta le ardía, como si cada palabra dicha minutos antes le hubiera rasgado por dentro. «Diego, por favor, habla de una vez, muéstrame lo que tienes que mostrarme», imploró con la voz entrecortada. Había una mezcla de miedo y desesperación en su tono, como alguien a punto de enfrentar algo que siempre evitó. Diego no dijo una sola palabra, solo hizo un gesto con la cabeza, indicándole a Miguel que lo siguiera. Con esfuerzo, el empresario se levantó, aún tembloroso, y caminó detrás del niño. Atravesaron el pasillo en silencio. Miguel notó cómo todo en la casa parecía más opresivo esa noche. Las paredes parecían más estrechas, las luces más tenues, el aire más pesado. Cada paso parecía retumbar en el suelo de madera como un recordatorio de que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Diego lo condujo hasta la sala de estar, donde sobre la mesa de centro había un pequeño aparato de sonido portátil, sencillo, casi discreto. Miguel frunció el ceño, confundido. «¿Qué es esto? ¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó intentando recuperar el tono de autoridad que siempre usaba con todos. Diego simplemente extendió la mano y presionó el botón de reproducción. En el instante siguiente, la voz de Miguel llenó el ambiente. Pero no era la voz cansada y débil de los últimos días. Era su voz, como era antes del coma, llena de rabia, arrogancia y desprecio. El audio era de una reunión de meses atrás. «Eres un incompetente, una basura. No pago salarios para gente inútil como tú. Si quieres llorar, vete a tu casa. Aquí es lugar para quien aguanta presión». La grabación retumbaba con fuerza. El sonido de las palabras crueles cortaba el aire como navajas. El rostro de Miguel comenzó a perder el color. Su mirada vaciló. Sus ojos, antes firmes, ahora temblaban, incapaces de sostener el peso de lo que escuchaba. Las frases siguientes en el audio eran aún peores. Miguel ridiculizando a un empleado que había cometido un pequeño error contable. Las humillaciones públicas, los gritos, las amenazas de despido, todo allí, grabado, expuesto, desnudo ante él. Miguel llevó las manos a los oídos, queriendo interrumpir aquello, pero Diego fue más rápido. «No, lo vas a escuchar hasta el final». La firmeza en la voz del niño fue como un golpe final. Miguel dio un paso atrás, pero permaneció. Cada nueva frase parecía un puñetazo en el estómago. El tono de superioridad, la prepotencia, la forma en que hablaba con los empleados como si fueran desechables. Miguel se vio a sí mismo, pero era como si estuviera escuchando a un extraño. ¿Yo dije eso? ¿Hablé así?», balbuceó, sin creer lo que sus propios oídos captaban. Las imágenes vinieron como destellos, el rostro del empleado humillado, las miradas asustadas de los demás compañeros de trabajo, el silencio incómodo que se apoderaba de la sala de reuniones después de cada explosión suya. Cuando la grabación finalmente terminó, el silencio volvió a dominar el ambiente. Miguel permaneció de pie, con los ojos vidriosos,
mirando a la nada, como si su mente estuviera girando en círculos. Las piernas le flaquearon. Tuvo que apoyarse con las manos en las rodillas para no derrumbarse allí mismo. Diego, por su parte, solo lo observaba, sin piedad, sin compasión, solo con la mirada de quien sabía que ese enfrentamiento era necesario. Yo no soy así. Yo no puedo ser esa persona, murmuró Miguel en un intento inútil de negar lo que acababa de escuchar. Diego dio 2 pasos hacia él y quedó cara a cara. La voz del niño, cargada de una firmeza inusual para un niño, cortó el aire. Eres exactamente así, Miguel, y no sirve de nada intentar huir de esa verdad. Las palabras cayeron como cuchillas afiladas, rompiendo las últimas defensas de Miguel. Fuiste cruel, fuiste arrogante, humillaste a personas buenas, hiciste llorar a la gente, sentir vergüenza, perder el amor propio. Durante años esparciste dolor por donde pasaste, y ¿sabes qué es lo peor? Que hiciste todo eso creyendo que tenías derecho a hacerlo. Miguel abrió la boca, pero no pudo decir ni una sola palabra. Las lágrimas volvieron a correr con fuerza. Solo bajó la cabeza, avergonzado, devastado, respirando con dificultad, como si cada palabra de Diego fuera un peso extra sobre sus hombros. Fue entonces cuando, con un tono de voz más suave, pero aún cargado de verdad, Diego continuó. Pero aún hay tiempo. Miguel levantó los ojos, como quien se aferra a una última esperanza. Todavía recuerdo al niño que fuiste, al buen amigo que eras. Esa bondad todavía existe ahí dentro. Escondida, enterrada, pero existe. Diego se acercó un paso más, y en un gesto que mezclaba dureza y consuelo, posó su pequeña mano sobre el hombro de Miguel. Recibiste una segunda oportunidad. No la desperdicies. Usa lo que te queda de vida para reparar lo que puedas, para pedir perdón, para ser diferente. Miguel respiró hondo, el pecho subiendo y bajando con dificultad, los ojos aún llenos de lágrimas. No sabía qué decir, pero sabías en el fondo que ese momento era el inicio de algo que ya no podría ignorar. Aquella mañana, Miguel despertó más temprano de lo habitual. Los ojos aún le ardían de la noche mal dormida, pero había algo diferente dentro de él. Una inquietud, un peso que parecía empujarlo fuera de la cama. Se sentó al borde del colchón durante largos minutos, con los codos apoyados en las rodillas, las manos entrelazadas y la cabeza baja. Las palabras de Diego resonaban como martillos en su mente. Recibiste una segunda oportunidad, no la desperdicies. El orgullo intentaba levantarse, como siempre lo hacía, pero esta vez había una voz más fuerte dentro de él, una voz que le decía que, si realmente quería cambiar, tenía que empezar ahora. Miguel caminó por la habitación aún en silencio. Respiró hondo. Miró el traje colgado en la puerta del armario. Por un instante, dudó. Parte de él quería huir, desaparecer, olvidarlo todo. Pero otra parte, quizá la más oculta, sabía que ya no había forma de volver atrás. Se vistió con calma, pero el corazón le latía como un tambor desbocado. Al bajar las escaleras, vio a los empleados de la casa observándolo de lejos, con miradas curiosas y desconfiadas. Miguel solo respiró hondo, tomó las llaves del coche y salió, sin dar explicaciones. En el camino hacia la empresa, el tráfico parecía arrastrarse. Cada semáforo en rojo parecía una invitación a desistir. En cada parada, Miguel cerraba los ojos y trataba de imaginar cómo comenzaría. ¿Se van a reír de mí? ¿Me odiarán aún más? Pensaba, con las manos sudorosas sobre el volante. Los escenarios más humillantes pasaban por su cabeza. Pero cuando llegó al edificio de la empresa, respiró hondo, estacionó y subió los pisos como quien camina hacia su propio juicio. Antes de entrar en la sala de reuniones, se detuvo frente al espejo del baño. Se miró a los ojos y por primera vez en año apenas pudo reconocerse. Los empleados fueron convocados de urgencia al auditorio.
El ambiente en el pasillo era de extrañeza. La gente murmuraba. ¿Será que va a despedir a alguien más? ¿Qué estará tramando esta vez? ¿Volvió peor después del coma? Las suposiciones eran muchas, pero todas tenían algo en común. Nadie, absolutamente nadie, imaginaba lo que estaba por venir. Miguel, ya de pie al lado del escenario, oía las voces apagadas detrás de la cortina. Sintió el estómago retorcerse. Por un segundo pensó en irse, pero entonces la imagen de Diego, su mirada firme, su mano sobre su hombro, vinieron a su mente como un recordatorio silencioso. Cuando el presentador dijo su nombre por el micrófono, el silencio fue instantáneo. Miguel subió los escalones del escenario con pasos pesados, la mirada fija en el suelo, el rostro serio. Al levantar la cabeza, vio cientos de rostros conocidos, empleados a los que había humillado, ofendido, ignorado durante años. Por un instante le faltó el aire. El micrófono en su mano parecía pesar toneladas, pero respiró hondo y comenzó. La voz falló de inmediato. Carraspeó, cerró los ojos por un segundo e intentó de nuevo. Yo estoy aquí hoy para hacer algo que nunca he hecho en mi vida. Con cada palabra, el silencio en la sala solo aumentaba. Miguel respiró hondo, miró hacia cada rincón del auditorio y continuó. Durante años, me comporté como alguien que creía ser superior. Traté a ustedes, a todos ustedes, como si fueran desechables, como si su trabajo fuera una obligación mía, y no una elección de ustedes estar aquí, dando lo mejor todos los días. Humillé, grité, falté al respeto, les hice sentir miedo, vergüenza y hasta odio hacia mí. Fui frío, calculador, injusto, y lo peor, durante mucho tiempo, pensé que todo eso era normal. Miguel hizo una pausa. Se pasó las manos por el rostro, tratando de contener las lágrimas, pero no pudo. La voz entrecortada continuó. Hoy veo, con claridad, que cada palabra dura que dije, cada mirada de desprecio, cada humillación, dejó marcas en ustedes, causé cicatrices, hice que personas se fueran a casa llorando, cuestionándose su propio valor, y no tengo cómo borrar lo que ya fue hecho, pero lo que sí puedo hacer es empezar, a partir de hoy, a ser alguien diferente. Alguien que reconoce sus propios errores, alguien que sabe pedir perdón. Las lágrimas ahora corrían libremente. El auditorio seguía en absoluto silencio, cada persona con la mirada fija en él. Estoy aquí, delante de todos ustedes, para decir, desde el fondo de mi corazón, perdónenme. Por todo, por cada palabra, cada actitud, cada mirada, que hizo que alguien aquí se sintiera pequeño. Yo lo siento de verdad. Miguel respiró hondo, cerró los ojos por un instante y entonces concluyó. Si me dan la oportunidad, quiero demostrar, día tras día, que puedo ser un líder y un ser humano mejor. El ambiente en el auditorio era indescriptible. Muchos empleados lloraban en silencio. Otros solo lo miraban, sin saber cómo reaccionar. Cuando terminó, Miguel dejó el micrófono a un lado, bajó del escenario con pasos temblorosos, las manos cubriendo el rostro, completamente conmocionado. Pero algo ocurrió. Aún de pie en un rincón del auditorio, uno de los empleados se levantó y comenzó a aplaudir. Uno por uno las personas se pusieron de pie, y en segundos Miguel estaba frente a una audiencia entera, aplaudiendo de pie. No era solo un aplauso, era un gesto de sorpresa, de alivio, y quizá de un comienzo, de perdón. Los días que siguieron al discurso de Miguel fueron diferentes a todo lo que había vivido antes. Por primera vez, los pasillos de la empresa parecían menos silenciosos en su presencia. Ya no había ese miedo sofocante en el aire. La gente lo miraba de manera extraña,
como si no supieran si podían confiar, pero, al mismo tiempo, había algo nuevo en esas miradas, una curiosidad, una esperanza tímida. Miguel comenzó a caminar entre ellos con la cabeza más baja, saludando a los empleados, aunque de forma aún torpe. La transformación no era fácil, ni rápida, pero había comenzado. Una tarde de jueves, mientras Miguel revisaba documentos antiguos en su oficina, intentando reorganizar su propia vida, su teléfono sonó. Era Leonardo, un antiguo socio, hombre de negocios conocido por su frialdad y su sed de lucro a toda costa. «Miguel, por fin de vuelta al juego, necesito hablar contigo. Hoy, en persona». La voz del hombre era directa, incisiva. Miguel dudó, pero aceptó la invitación. Una parte de él aún estaba frágil, pero otra aún cargaba los viejos hábitos de querer saberlo todo, de querer controlar todo. Horas después, sentado en un restaurante lujoso de la ciudad, Miguel escuchaba atentamente mientras Leonardo presentaba la propuesta. Era una oportunidad única, una fusión con una empresa internacional, un negocio que, si se cerraba, traería cifras millonarias. Dinero suficiente para duplicar la fortuna que Miguel tenía antes del coma. Pero había un detalle, una cláusula oculta, un esquema fiscal turbio, maniobras que implicaban despidos masivos y explotación de trabajadores de bajos recursos en una fábrica subcontratada. Leonardo hablaba con entusiasmo, como si esperara ver en los ojos de Miguel aquel brillo antiguo, el brillo de la avaricia. Entonces, ¿qué me dices? Esta es la oportunidad de recuperar todo lo que era tuyo. El Miguel de antes no lo pensaría dos veces. Vamos, cerremos esto ahora mismo, dijo Leonardo deslizando el contrato sobre la mesa con la pluma ya destapada. Miguel tomó el papel entre las manos. Leyó cada línea con atención y a medida que leía, sentía el estómago revolverse. Las palabras de Diego regresaron con fuerza. Recibiste una segunda oportunidad. El peso de la elección parecía aplastarlo. El silencio entre los dos era cortante. Leonardo, notando la vacilación, soltó una risa sarcástica. «Ah, no me digas que el coma te volvió blando ahora. No me digas que te vas a convertir en uno de esos idiotas sentimentales, ¿verdad?» Miguel cerró los ojos por un instante. Imaginó los rostros de los empleados, el auditorio lleno, las lágrimas, los aplausos y sobre todo la mirada de Diego, cargada de esperanza y desafío. Sintió el sudor correr por su frente. El corazón latía rápido. Por un segundo, casi cedió. La tentación era fuerte. El olor del dinero, el poder de retomar el control, todo aquello era seductor, pero al abrir los ojos, algo dentro de él finalmente tomó una decisión. Con un movimiento lento, pero decidido, tomó el contrato, lo rasgó en pedazos y los dejó caer sobre la mesa como confeti de una victoria silenciosa. La mirada de Leonardo fue de puro asombro. La expresión de incredulidad en su rostro era casi cómica. ¿Estás loco? ¿Sabes lo que acabas de hacer? Esto es dinero, es poder. Es tu lugar de vuelta en la cima, gritó golpeando la mesa con la mano. Miguel respiró hondo, ajustó su saco y respondió con una voz firme, pero tranquila. Ya no soy ese hombre. Las palabras salieron claras, pesadas, definitivas. Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Leonardo solo negó con la cabeza, se levantó y se fue, bufando, dejando a Miguel allí, sentado, aliviado, pero aún con el corazón acelerado. Esa noche, después de rechazar el contrato y darle la espalda a la vida que un día tanto lo definió, Miguel entró en casa sintiendo algo que hacía años no experimentaba: ligereza. Por primera vez en mucho tiempo, la respiración parecía fluir sin el peso de la culpa, la arrogancia o la vanidad. Subió las escaleras con pasos lentos, pero firmes, como alguien que finalmente entendía la dirección que quería seguir. Al abrir la puerta de la habitación, su mirada recorrió cada rincón, casi con una expectativa silenciosa.
Y fue entonces cuando lo vio. Sobre el escritorio descansaba una pequeña nota. El papel, de color amarillento, tenía una caligrafía simple, con letras redondeadas, exactamente como Diego escribía cuando era niño. Miguel caminó hasta allí con el corazón acelerado. Las manos le temblaban al tomar el papel. Respiró hondo y comenzó a leer. Esa vez salvé tu cuerpo. Esta vez salvé tu alma. Ahora ya no me necesitas. Estoy orgulloso de ti. Esas palabras, cortas, directas, fueron como un abrazo silencioso, envolviendo el corazón de Miguel de una forma que jamás imaginó posible. Dejó caer la nota suavemente sobre la mesa y llevó las manos al rostro, dejando que las lágrimas corrieran libremente. No era un llanto de desesperación, era un llanto de alivio, de gratitud, de liberación. Se sentó al borde de la cama, respiró hondo y cerró los ojos por un instante, como si quisiera guardar ese mensaje dentro de sí, para siempre. Miguel se levantó, abrió la ventana de la habitación y dejó que entrara el aire de la noche. La brisa tocó su rostro como un soplo de renovación. Miró al cielo, las estrellas brillando con una intensidad que ya ni recordaba. Allí, en ese instante, sintió como si Diego estuviera allí, observándolo desde algún lugar, sonriendo. «Gracias, mi amigo, mi hermano», susurró con la voz entrecortada pero llena de paz. Los días siguientes fueron diferentes a todo lo que Miguel había vivido. Empezó a llegar más temprano a la empresa, no para dar órdenes, sino para escuchar. Conversaba con los empleados, preguntaba cómo estaban, aprendía sus nombres, sus historias, revirtió despidos antiguos, creó programas de apoyo para los más necesitados dentro de la empresa y comenzó a invertir en proyectos sociales. Uno de ellos, enfocado en niños en situación de calle, era lo mínimo que podía hacer, pensando en el niño que un día entró en su vida y lo cambió todo. Una tarde, mientras observaba de lejos a algunos niños jugando en el patio de una ONG que había comenzado a apoyar, Miguel sonrió. Ya no era esa sonrisa forzada de antes. Era una sonrisa genuina de quien carga cicatrices, pero elige vivir con ellas. Respiró hondo, cerró los ojos por un instante y lo sintió. No hubo ruido ni palabras, pero en el fondo de su alma sabía que Diego estaba allí, de alguna manera, acompañando cada uno de sus pasos. La segunda oportunidad que tanto costó, ahora estaba siendo vivida, con el corazón en paz. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.